¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Está diciendo, o sea, si Abraham tiene que justificarse por las obras, no tiene gloria con Dios. O sea, entonces Dios no lo hizo. Ujú. O sea, si es que él pudiera justificarse por obras, que nadie puede. Ya sabemos, si lees el Viejo Testamento, te das cuenta que nadie se puede justificar por obras. No sería para con Dios. O sea, no sería, la gloria no vendría de Dios. Sí. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí siento como que está poniendo lo que va a hablar el capítulo, ¿no? Sí. O sea, está tratando como de convencer al pueblo judío. ¿Sabes? Sí. ¿Quién es el héroe más grande? Uno de los héroes más grandes, si no es que el más grande para la gente hebrea, los judíos. Abraham. Sí. Es el padre de la nación, es el que empezó literalmente la raza, ¿no? Sí, fue quien recibió las promesas de Dios. Sí. Ajá. Y entonces, lo que está haciendo Pablo es, si les convenzco que Abraham fue salvo no por obras, sino por fe, porque le creyó a Dios. Entonces, estas personas van a decir, ok, entonces sí vale la pena como mirar de qué está hablando, quién es Jesús. Sí. A lo mejor sí necesito este Jesús, y claro que lo necesitamos, ¿no? Dice, cuando quieras comentar algo, me paras ahí en la lectura. ¿Dónde me quedé? En el 3, ¿verdad? Ajá. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justificó al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí como dice, pero el que obra no se le es contado, cuenta el salario como gracia. O sea, si yo te mando a hacer un trabajo, no sé, te digo, necesito que me hagas café para una piñata. Bueno, no te piden café para piñata, no, eso no existe. Todavía no, ojalá pronto. Ojalá pronto, ¿no? Sí. Ese sería un buen momento para hacer plug. Sí, para hacer plug. Sí. Bueno, además, ¿no? de servir junto con Jorge en nuestra iglesia, Avivamiento de Amor, tenemos una pequeña barra de café llamada Nómada, café de especialidad. Yeah. Y tenemos aparte el servicio remoto, o sea, podemos ir a tu evento. Me dice Jorge que si eventualmente voy a cubrir piñatas. No es muy común, ¿no? Sobre todo aquí en Mexicali que hace tanto calor. Pero igual podemos ir a piñatas, nada nos limita. Wow, imagínate, bien hipster los niños acá vestidos con moñitos todos, ¿no? Sí, yo creo que van a ser hijos de nuestros amigos. Sí, los niños con barba ya acá a los 5 años. Bueno, nos desviamos un poco. Bueno, mi ejemplo que te quería decir, es que fue lo primero que se me vino a la mente, perdón. Sí. Vamos a decir que te contrato, ¿no? Para que me hagas café en una piñata o en una fiesta cualquiera, ¿no? Entonces llega la hora de pagarte. Sí. Tú te lo mereciste. Es algo que obraste. Me lo gané. Ajá, que te lo ganaste. Con mi esfuerzo. Yo no tuviera el derecho de decirte, ok, te lo estoy regalando. Simón. ¿Verdad que no? No. Porque es algo que tú... Sí. Entonces, es el orden normal de las cosas. Exacto. Entonces, aquí es lo que está diciendo. Sí. O sea... Sí. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Sí. Y me encantaría nada más agregar, vato, que algo muy peculiar de Pablo era que tenía esta facilidad de poder hablar a la identidad de las iglesias donde estaba él habitando. Y no sé, venía pensando en el camino. En ese entonces Roma era como la Meca, o sea, era lo máximo, el lugar más fregón donde alguien pudiera vivir. No sé si lo ponemos en tiempos modernos, no sé, a lo mejor era un Nueva York, era un Londres. Yeah. Era una ciudad súper desarrollada, tecnología, en política, en conocimiento y no sé, incluso yo creo que las mismas iglesias que estaban en Roma como esta a la cual Pablo le está hablando, probablemente hasta superiores se sentían al resto de los cristianos. Incluso yo me imagino que se sentían todavía más, no sé, más acá, más VIP los judíos que estaban en Roma. Entonces, yo creo que de aquí parte, ¿no? El corazón con el cual Pablo les está hablando a los judíos.
Sí. Explicándoles porque, no sé, yo imagino que incluso sentían este feeling como que, sorry, voy a usar muchos pochismos. No, no, no. Sentía como este feeling muy elitista, ¿no? Como que ellos no checan aquí, como que ellos no pertenecen a esto, ¿no? Como que, no sé, y no sé si a veces como cristianos nos ponemos así, ¿no? Con las personas nuevas, con las personas que a lo mejor tienen Wow, poco en el caminar con Jesús, ¿no? Que están entrando a este proceso de cambiar sus pensamientos, de cambiar sus hábitos y a veces les ponemos la vara muy alta, ¿no? A veces pensamos como que, oye, necesitas cumplir todo esto para que puedas ser parte de esto, ¿no? Yeah. Y no, o sea, no es así. O sea, aquí me encanta Pablo porque cada vez que él manda una carta, quiebra esto, ¿no? Como que Jesús es un movimiento para todos. La gracia es un regalo para todos. Y yo creo que este ejemplo que está poniendo en el salario es parte, alimenta esa idea, ¿no? Como Sí. tú te puedes ganar cosas trabajando, pero va a empezar a hablar del concepto de la gracia, ¿no? Y yo imagino que a los judíos les hizo cortocircuito grave. Sí, ya rato estaba escuchando una aplicación de Steven Richard y decía, no sé si la hayas escuchado, pero dijo algo que es muy cierto. Dice que cuando en el mundo para todo tienes que trabajar y nada te regalan. Sí. En el reino, por nada puedes trabajar. Todo se pide. Sí. Todo se pide. Y es bastante cierto. Y es lo que dices. O sea, si viene alguien nuevo a la iglesia, no le vamos a decir como que, oye, mira, toda esta lista de requisitos tienes que cumplir para entrar a nuestra iglesia, a nuestro club, porque se parece un club, ¿no? Cuando le pones esos tipos de reglas. Pero más bien debería de ser, mira, ven, toda esta lista de cosas cumplió Cristo por nosotros. Sí. Y murió en una cruz. Se murió por nosotros. Por eso eres aceptado. Así, por eso eres aceptado. Sí. Imagínate cuánta gente no iba a querer estar en esa parte. O sea, cuando nadie en el mundo hace por mí nada gratis. Ajá. De repente hay un Dios todopoderoso que lo entregó todo por mí. Sí. Yo, cada cierto tiempo me viene esto a la mente. Yo escuchaba a la gente como que dice, no, esta persona me hizo algo, no voy a perder mi dignidad en seguir hablándole o seguir acercándome. Sí. Y hasta los cristianos lo hacemos, ¿no? Sí, se lo merece, ¿no? Ajá, se lo merece. Sí, o sea, se merece que se pague eso. O sea, y no voy a perder mi dignidad, pero Dios perdió su dignidad por nosotros. Sí. Entonces, es como, imagínate. Sí. Imagínate, Dios vino a ser un bebé. Él sin necesidad, Dios de descansar, todopoderoso. Y se viene a ser un hombre con necesidad de dormir, de comer, llorar como un bebé, sentirse solo. O sea, sudó sangre un día antes de ser crucificado. ¿Por qué? Porque no quería ser separado de su padre. Sí. Él sabía que su padre lo iba a odiar, que iba a poner todo el peso de la ira por todos los pecados del mundo. Sí. O sea, y a veces decimos nosotros como que no voy a perder mi dignidad de acercármele a esa persona. Pero Dios sí lo hizo por ti. Sí. O sea, sí lo hizo por nosotros. Entonces tiene que haber algo, eso tiene que hacer algo en nuestro corazón. Claro. Y decir, ¿sabes qué? Mi dignidad no existe. Eso no existe. O sea, porque... No le debería dar tanto valor. No. O sea, Dios, o sea, hablando de Dios, hizo eso por nosotros. Sí. ¿Qué te parece si seguimos? Sí. Nos quedamos en el 6.